Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 y 2. Dice la Escritura: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Pueden sentarse. Quiero hablar con el tema la condicionalidad del favor divino. Una de las grandes limitantes que tenemos en nuestra relación con Dios es que muchas veces nosotros queremos relacionarnos con Dios a partir de las ideas que nosotros decidimos asumir, independientemente de lo que Dios ha dicho y ha establecido como norma o como regla de esa relación. Creo que es un reto para todos nosotros poder relacionarnos con Dios dentro de las reglas que Dios ha establecido. Usualmente nosotros tenemos unos conceptos, unas ideas que prefabricamos, que asumimos a veces de nuestra tradición religiosa o de nuestras experiencias fallidas en la vida de fe. Y esas ideas a veces las interiorizamos o las convertimos en paradigmas para nosotros relacionarnos con Dios. Y lo triste de eso es que muchas veces esas ideas están en contradicción con lo que Dios quiere, en contradicción con lo que Dios espera, y por supuesto eso tendrá un efecto negativo en nuestra relación con Dios. Tomamos esas ideas que terminan desviándonos del camino. Yo meditaba en días pasados y yo decía: no he hecho un estudio, no he conocido ningún estudio al respecto, pero creo que hay más gente lastimada espiritualmente o fuera de la fe o decepcionada o con una fe marchita, más gente en esa condición que la gente que está sirviéndole a Dios. Y creo que eso pasa por esa forma en que nosotros asumimos conceptos de nuestra relación con Dios que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho en su palabra. Cometemos el error de pensar que Dios debe sujetarse a la torpeza o ignorancia de nuestras actuaciones, y por sobre todas las cosas pensamos que Dios debe ajustarse a lo que nosotros creemos. Y pensamos que no es o no somos nosotros los que debemos sujetarnos a lo que Él ha definido en su palabra. Es frecuente ver cómo Satanás a muchos le llena la mente y el corazón de pensamientos extraños que los conducen a la incredulidad y a la rebelión contra el Altísimo. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero llevar luz, quiero llevar orientación, quiero dar una palabra de esperanza para que entendamos que los planes de Dios son buenos, que lo que Dios ha definido es bueno, que la bendición de Dios nos persigue, como dice el salmista, pero que tenemos que ajustarnos a lo que Dios ha dicho y lo que Dios espera de nosotros. Dios actúa con nosotros de acuerdo con cómo nosotros actuamos con Él. Cuando nos olvidamos de Dios, Dios nos deja. Cuando buscamos de Dios
y nos comprometemos con Dios, Él muestra su poder y su respaldo en nuestras vidas. Y esa realidad que yo le he llamado la condicionalidad del favor divino para nosotros. Y voy a poner algunos ejemplos que pueden ilustrar lo que estamos tratando de comunicar. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, con el caso del pueblo judío, pasó en muchas ocasiones. Dios tenía una relación de que Él era el Dios de los judíos y ellos eran el pueblo de Dios. Había una relación de un gobierno teocrático en una primera etapa. Dios gobernaba a través de sus voceros y nada se hacía que fuera contrario a lo que Dios quería. Luego Israel se cansó y recordamos cuando Samuel tuvo que elegir rey porque el pueblo demandó un rey como las otras naciones. Ahora bien, el pacto, el compromiso de Dios con Israel se mantenía vigente. Ahora ese pacto, ese compromiso, esa relación estaba sobre una serie de condiciones. Y por ejemplo, cuando el hijo de Salomón, Roboam, era rey, mire cómo dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 12, verso 1 al 5. Cuando Roboam había consolidado el reino, dice la Biblia, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Dios estableció las condiciones. Dios le dijo cómo quería que funcionara. En Éxodo 20 encontramos la declaración cuando Dios le dice los 10 mandamientos que conocemos popularmente y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, tomarás un día para dedicármelo a mí, tendrás un día de reposo, y por ahí continuó. Pero Dios establece las condiciones, pero comenzaron y pasó en toda la historia de Israel, y usted lo puede encontrar a través de la Biblia, que estos reyes, estos dirigentes llegaban y de repente no querían seguir las condiciones que Dios había establecido. Y aquí tengo este caso. El hijo de Salomón, Roboam, había consolidado el reino, encontró un reino en abundancia, un reino con paz política, encontró un reino con buena economía. Pero mire cómo dice: dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Y por cuanto se habían rebelado contra Dios, en el 5º año del rey Roboam, vino un rey enemigo, Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros, con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, siquienos y etíopes, no tenía número. Es decir, se levantó una oposición gigante, se levantó una oposición innumerable. Y vinieron contra Israel y tomaron las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, ustedes me han dejado y yo también lo he dejado en mano de sus enemigos. Yo sé que esto va a resultar un poquito fuerte para los conceptos paganos que manejamos muchos cristianos. Porque muchos cristianos hemos llegado a creernos que Dios está obligado a andar detrás de nosotros independientemente de lo que nosotros hagamos. Este es el hijo de Salomón, era rey. Y Dios le dice: ajá, me dejaste. Dios siempre intenta hacernos volver en razón. Dios siempre intenta que recapacitemos.
pero no nos va a obligar a seguir sus leyes. ¿Y qué pasó? Él abandonó a Dios, con él toda la nación, y entonces se levantó una oposición, unos enemigos poderosos, y tomaron a la nación judía. Pasó con el rey Joacás en el capítulo 13, 1 al 5, que no lo voy a leer porque se trata de lo mismo. Este rey, hijo de Ocosías, comenzó a reinar, reinó 17 años, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se metió en los pecados de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, no se apartó, y dice, y se encendió el furor, la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de sus enemigos. Hay muchos casos más, y le puedo citar el segundo libro de Reyes, capítulo 15, donde menciona al rey Jotán, al rey Acaz, a Menahem, a Zacarías, etcétera. Pero yo no quiero hacer una exégesis extensa de todo lo que estoy diciendo. Simplemente estoy poniendo los ejemplos de reyes, de hombres que Dios los puso en la dirección, el gobierno, en el mandato de su nación. Dios los bendijo porque Israel es una nación bajo pacto. Israel es una nación con el favor de Dios. Dios le dijo, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Las bendiciones de Abraham estarán sobre ustedes. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Ellos han tenido el favor de Dios, la benevolencia de Dios, la disposición de Dios a bendecirlo. Pero ellos en muchas ocasiones en la historia han decidido no respetar los mandamientos y las leyes de Dios. ¿Y qué pasa? Ahí está la idea que yo quiero transmitir. Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, Dios tiene propósito para tu vida, pero si tú deliberadamente, intencionalmente, tú decides alejarte de Dios, Dios se alejará de ti. En la vida diaria he visto personas que Dios los bendice. He visto personas que Dios restaura su vida. He visto personas que Dios restaura su familia, restaura sus matrimonios. He visto personas llegar como un guiñapo humano a la iglesia, porque después de vivir la vida de pecado han sido destruidos por el diablo y llegan a la iglesia ya en el último tramo de su vida. Y lo he visto que después que Dios los bendice, después que la bendición de Dios se manifiesta sobre su vida, entonces se envanecen, se apartan. Y entonces uno tiene que ver la triste realidad de que luego de haber alcanzado un gran nivel, una gran recuperación, un gran momento en su vida por su necedad, terminan perdiéndolo todo y cayendo en el fracaso del cual habían salido. En la promesa de Dios siempre está la condicional de vivir en obediencia. La condición de vivir en obediencia, de mantener la calidad de nuestra relación íntima con el Dios del cielo. Y todo lo demás se desprende de eso. Todo lo demás se desprende de eso. En tiempo de Jeremías, el Señor, a través del profeta, en el capítulo 31, verso 33 en adelante, hace referencia al pacto que tenía con Israel para ser su Dios. Y note la condicionalidad. Mire cómo Dios le dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En el verso 36 dice:
si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Yo sé que suena fuerte y no es el tipo de mensaje que la gente quiere escuchar. Porque la gente quiere escuchar el mensaje pasado por agua tibia. Ven a Cristo, síguelo si te da la gana y todo te saldrá bien. Lo que estoy diciendo es que no es así. Y no te lo estoy diciendo porque a mí no me guste tu cara. Te lo estoy diciendo porque en la Biblia está revelado el carácter de Dios. Es en la Biblia que Dios da a conocer lo que Él espera y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Si tú tienes un concepto inventado por el maestro, por el gurú, por el apóstol o por la tradición, he venido a decirte en el nombre del Señor, tumba eso, porque Dios tiene su manera de relacionarse con la gente y lo ha dado a conocer. Esa es la realidad. En Hechos 16 está el caso conocido de muchos cristianos del carcelero de Filipo. Pablo y Silas estaban presos. Estaban presos en Filipo por predicar el evangelio. El imperio los metió presos. Y habían un equipo de soldados romanos vigilándolo. Y estaba a cargo de este señor, lo custodiaban. Y de repente, mientras Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios, un temblor, la tierra se sacudió y abrió las puertas de la cárcel. El carcelero pensó que los presos se habían escapado e iba a quitarse la vida porque como quiera lo iban a fusilar si se le escapaba un preso. Pablo, desde el interior de la cárcel, le gritó diciendo: no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Cuando el carcelero escuchó esto, dice el verso 29 del capítulo 16 de Hechos, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, entró a la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Cualquiera que ve algo como eso quiere que Dios trate con él. Y mire cómo Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora le está diciendo, tiene una condición. Tienes que creer, si quieres la salvación para ti y para tu familia, tienes que creer en el Señor Jesucristo. El último caso que quiero referir es algo que conocemos mucho, Mateo 6:33. Jesús hace una declaración poderosa cuando orienta a sus oyentes sobre el afán y la ansiedad que vive la gente. Y les dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué va a pasar? Todas estas cosas serán añadidas. Pero si usted lee el capítulo más arriba, va a entender a qué se está refiriendo Cristo. Se está refiriendo a lo que le gusta a la gente: casa, ropa, comida, propiedades, cosas materiales, por lo que la gente vive. Eso no era en el primer siglo solamente, eso es en toda la vida de la existencia humana. La gente vive como cerdo, loco por conseguir cosas. Y sufrimos de que tenemos closet con ropa que no sabemos si nos sirven porque tiene tanto tiempo que no te la pone. Zapatos que se despegan por falta de uso. Alábenlo las hermanas sobre todo.
qué tú quieres cambiar el carro? No, es que hay una feria. Y el tuyo está malo. No, pero ya yo quiero cambiar este carro. Ya yo me cansé de él. Pero esa es la vida del ser humano. ¿Y qué le dice Cristo? Tú quieres todo eso. Tú quieres todo lo que le gusta, todo lo material. Deja de estar caminando en la ruta equivocada. Tienes que enderezar la ruta de tu vida. Y eso tiene que escucharlo mucha gente que está aquí y mucha gente que está por lo medio. Si quieres todo lo que te agrada, vete por lo principal. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Pero nosotros buscamos las añadiduras. Y el reino si queda tiempo. ¿Qué contradicción? Las añadiduras primero y el reino si queda tiempo. Y a veces nos quejamos y llenamos la canasta de peticiones pidiéndole al Señor cantidad de cosas. Yo le digo a los muchachos en los medios cuando estamos planificando y revisando programación, le digo, miren, si usted quiere un programa que tenga muchas llamadas y mucha gente que lo siga con desesperación, ponga un programa de oración. Usted lo puede poner a las 6 de la mañana, lo puede poner a las 10 de la mañana, lo puede poner a las 12, a las 2, a las 3, a las 4, a toda hora. A toda hora hay gente desesperada. Oren, oren, ayúdenme. Pero cuando tú revisas todo lo que están haciendo es buscando añadidura. Yo quiero darle una recomendación a la gente. Deja de buscar añadidura. Busca el reino. Óyeme, la condición para que las puertas de los cielos se abran es que busques el reino de Dios. El Señor va a añadir todo lo que haga falta. El Señor va a suplir todo lo que haga falta. Algunos me dirán, y este es mi último punto, ¿y qué podemos hacer con el pasaje bíblico de 2 Timoteo 2:13? Que dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ese verso ha sido distorsionado por mucha gente con mentalidad pagana. No existe ninguna contradicción ni choque con lo que acabamos de expresar. La fidelidad de Dios es una cualidad que expresa permanencia, durabilidad, de actuar, de reaccionar conforme a una condición o pacto previamente establecido por Dios. No significa, y esto debe escucharlo mucha gente, no significa servilismo, no significa esclavitud de Dios a la voluntad o decisiones de los seres humanos. Dios no es tu empleado. Dios no es tu esclavo para hacer lo que a ti te dé tu gana. Él es el Dios todopoderoso. Y a ti y a mí es que nos conviene estar en buena con Él y tener gracia y favor delante de sus ojos. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Es a ti que te conviene estar bien con Dios. Me molesto con los cristianos cuando venden una imagen de Dios como que Dios le está rogando a ellos para que no se aparten del camino. Y yo lo siento por algunos, y lo siento por el hermano Juan Romero que está allá en la presencia del Señor y compuso, eran 100 ovejas. Pero hay ovejas que hay que dejarla que se la lleve el diablo. Sí, no soy yo el que digo eso, el Señor lo dice. Si me buscan,
yo estaré. Pero si me rechazan, los voy a dejar. Y yo quiero que muchos amigos y muchos descarriados que pueden estar aquí entiendan esto. Y muchos que están en la orilla o descarriados con ropa de cristiano. Dice el Señor, si me buscan, yo estaré ahí disponible para ustedes. Pero si me rechazan, prepárate para lo que te viene. Ay, pastor, pero ese evangelio no tiene amor. No, hay amor. Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Dios no es una marioneta de la gente del siglo XXI que se cree tan valiosa que cree que hasta Dios tiene que someterse a sus condiciones. Yo he tenido la experiencia de gente que viene, no, pero que las cosas no pueden hacer así. Si el evangelio me lo acomodaran un poquito más, entonces yo vería a ver si me convierto. Mira, el infierno está calentadito para ti. En el cielo no necesitamos nadie bajo protesta. Todo el que va para el cielo es porque quiere. Todo el que va para el cielo es porque entendió. Todo el que va para el cielo es porque inteligente. Todo el que va para el cielo es porque descubrió el beneficio de servirle a Dios. Tengo que terminar porque no puedo dar más ejemplo en el primer día predicando aquí. Quiero concluir con 2 o 3 ideas finales. Dios siempre seguirá siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, quienes cambiamos las reglas somos nosotros con nuestra conducta, con nuestras ideas importadas y nuestras actitudes hacia Él. Muchas veces queremos imponerle nuestras condiciones al Señor y lo hacemos bajo ideas, conceptos paganos. Ese concepto de penitencia, a veces yo me molesto, como yo nunca he sido católico, yo no manejo eso. Y doy gracias a Dios por ese privilegio. Pero a veces el que viene de un catolicismo muy arraigado, trae su tufito de catolicismo al evangelio. Y se lo digo con amor, hermano. No lo quiero ofender, se lo digo con amor. Es como el que ha sido brujo y hechicero. Los que han estado metidos en la porquería de la brujería, de la hechicería y de esos misterios, quiere bregar en el evangelio como que está bregando con sus misterios. No, el espíritu. No, la palabra nos da la revelación de Dios. Lo que tenemos que saber de Dios. No necesitamos estar consultando a un profeta. No necesitamos estar consultando a un vidente. No necesitamos meternos en una cueva que ahí es donde Dios habla. No, Dios ha hablado. Dios ha revelado por medio de su palabra lo que es bueno y lo que Él espera de ti y de mí. Y también ha puesto sus condiciones. También ha dicho cuáles son los requerimientos que tú tienes que cumplir para Él manifestarse. Dios ha hecho muchas promesas. Muchas promesas, pero las promesas de Dios no se van a cumplir tú en desobediencia. Hay gente que son mentirosos, flagrantes, consuetudinarios, gente que vive lleno de ira, lleno de contienda, lleno de adulterio, de fornicación, de avaricia, de lascivia, de lujuria. Y cree que Dios está comprometido con ellos viviendo en el pecado. Yo te digo algo, te lo digo con amor, pero no se va a poder.
Dios es un Dios santo. Dios es santo. Y sus compromisos son con la gente que viven en santidad. Yo sé que se han inventado evangelios de todos los colores hoy en día. Se han inventado todos los tipos de evangelios. En días pasados veo un hermano que se convirtió y se apartó supuestamente del mundo. Y entonces veo que retoma y va con su orquesta al carnaval de La Vega. Y a veces yo digo, ¿y qué evangelio del diablo es este? Porque este del diablo, eso es un evangelio del diablo. Tú no puedes concebir una cosa como esa y cantar canciones exaltando el adulterio, la fornicación, la parranda. Tú dices, pero ven acá. Pero queremos el bien y la misericordia de Dios que nos siga los días de nuestra vida. Dios tiene sus condiciones. Y Dios, todo lo que ha prometido, Dios lo cumple. Yo no sé si aquí hay alguien que me pueda secundar en eso que estoy diciendo. Todo lo que Dios ha prometido, Dios tiene poder y tiene la intención de cumplirlo. ¿Y por qué no se ven las promesas de Dios cumplirse en mi vida? En primer lugar, porque muchas veces vivimos vidas incoherentes. No cumplimos con las condiciones de Dios. Dios tiene condiciones. ¿Tú quieres que Él se glorifique en tu vida? Él tiene condiciones. La otra razón es porque no haya llegado su tiempo, pero yo no creo que Dios eternamente nos va a tener pasando un suplicio en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí sufriendo por la causa de Cristo. El apóstol Pedro hace referencia a eso. Y Pedro dice que no es malo sufrir, ni que lo debemos tomar como una cosa extraña, los sufrimientos por la causa de Cristo, pero advierte, dice, que sea por la causa de Cristo, que no sea que se halla en alguno mentira, que se halla en alguno falsedad, que se halla en alguno cosas que son pecados. Yo creo que todos debemos hacer un análisis de nuestra vida y hacer como el salmista y decirle, Señor, examíname. Y mira a ver si hay algo malo en mí, porque si este desierto no termina, no es tu propósito. Usted sabe que el pueblo judío debió llegar en un mes o menos a la tierra prometida desde que salió de Egipto. Y se tomaron casi 40 años. ¿No se ha preguntado por qué? Por cabezones. Muchos de nosotros nos portamos igual. Muchos de nosotros lo que vivimos dándole carpeta a Dios y después quejándonos. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta hora es llamar al pueblo a la coherencia. No hacemos nada levantando la bandera del evangelio cuando el evangelio no es la práctica de nuestra vida diaria. Si actuamos en obediencia en segundo lugar y seguimos los designios de Dios para nuestras vidas, tenemos un futuro garantizado. Yo creo que todas las promesas de Dios se cumplen en la vida de los creyentes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una de las declaraciones más poderosas que hay en toda la Biblia. Pero ¿en cuántos cristianos se está cumpliendo? No da brega. En muchos me han dicho, y algunos teólogos lo han sustentado y dicen, no, eso no es posible porque hay muchas cosas que van a pasar. Y lo que yo he visto, yo no soy quizás el teólogo, ni el erudito, ni el exégeta más probado, pero lo que yo he visto, que la gente que le sirve a Dios con coherencia, con compromiso, con fidelidad a Dios, esa promesa se cumple. En la mayoría de los casos. Y aun cuando haya un cabezón en la familia, ese cabezón tiene que bajar la cabeza cada vez que ve a su papá o a su mamá y reconocer que ellos son hombres y mujeres de Dios y que el evangelio es la verdad. Finalmente,
Dios tiene sus condiciones. Como le dijo el profeta al rey Asa, si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también los va a dejar. Y esa es la palabra que yo he venido a dejar. Yo no sé cuántas cosas vas a recordar de lo que te estoy diciendo, pero es importante que te recuerde de esta palabra. Te lo digo fuera del lenguaje del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Y te lo digo en un lenguaje más llano. Si ustedes están con Dios y si ustedes le buscan, Dios estará con ustedes. Mas si ustedes le dejan, Él también los va a dejar. No sé cómo tú los recibirás, pero es la palabra que he recibido de Dios para ti en esta hora. Nosotros tenemos la decisión en nuestras manos. Y por eso termino diciéndole a los amigos y a las amigas que están aquí, en Marcos 16, Jesús dijo en el verso 15 en adelante, le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero aquí viene la condicional. El que creyere y fuere bautizado. No el que va a la iglesia como turista religioso. No el que va a la iglesia si le da la gana. No el que va a la iglesia cuando se siente mal o con una mala aura. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Y ahí hay mucho que decir. Por eso yo le digo a los nuevos creyentes, el bautismo es tu primera meta como cristiano. Y tú tienes que hacer todo lo posible por bautizarte, porque Dios sabe si tú puedes o no puedes. Si tú te esfuerzas lo suficiente o no te esfuerzas lo suficiente, Dios sabe, Dios conoce las condiciones reales alrededor de nuestra vida. La condición es, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas, el que no creyere será condenado. Su destino es el infierno, con Satanás y los demonios. Amigo o amiga que me escucha aquí o por los medios, si tú no crees, si no haces compromisos con Dios, por más amoroso que Dios sea, te vas a perder y terminarás en el infierno. Porque si quieres la salvación, debes creer. Y creer no es un concepto, no es una idea filosófica, es una acción. Creer significa asumir compromiso con Dios, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador y sometiendo tu vida a la ley de Dios. Porque de lo contrario te vas a perder y terminarás en el infierno. Mi consejo, conviértete a Cristo ahora. Que Dios te bendiga. Hemos